Este video lo vamos a utilizar para deducir las expresiones asociadas al gradiente y a la divergencia en el sistema de coordenadas esféricas, utilizando los conceptos previos que analizamos en videos anteriores, en especial en el video del gradiente y divergencia, pero en sistemas de coordenadas curvilíneos ortogonales. Vamos a recordar las transformaciones en coordenadas esféricas. Entonces nosotros teníamos un punto de coordenadas x, y, z y le íbamos a asignar una transformación que nos iba a enviar este punto que originalmente, ¿cierto?, está en R3, y la transformación nos lo va a llevar nuevamente a R3. ¿Con qué cambios de coordenadas? Con los siguientes. X la vamos a relacionar de la siguiente manera: R por seno de teta por coseno de phi, y como R seno de teta por el seno de phi, y a la variable z por R por el coseno de teta. Gráficamente, recordemos un poquito cómo se comportaban esta transformación. Aquí teníamos el eje de las x, teníamos el eje de las y y teníamos el eje de la z. Aquí hagamos una porción de circunferencia, digamos en este color. Hagamos un corte transversal, puede ser de esta manera. Aquí ubicamos nosotros nuestro vector de posición y seleccionábamos un punto que iba a tener coordenadas, bueno, cartesianas, originalmente x, y, z, pero en términos de las coordenadas r, teta y phi se iba a comportar de la siguiente manera, ¿cierto? Bueno, hagamos este otro corte aquí. ¿Quién iba a ser el ángulo phi? El ángulo phi iba a ser el ángulo medido con respecto al eje x. Este iba a ser nuestro ángulo phi. El ángulo teta iba a ser el ángulo que se mide con respecto al eje z. Este es el ángulo teta. Y mi r es lo que mide el radio de este vector posición. Eso es básicamente la coordenada esférica. La idea es tomar un campo vectorial arbitrario. Bueno, primero que todo, una función escalar, digamos phi, y vamos a tomar un campo vectorial de la siguiente forma. Un campo vectorial dado en coordenadas esféricas, de la siguiente manera: una componente a sub r en dirección e sub r, más una componente a sub teta en dirección e sub teta, más una componente a sub phi en dirección e sub phi. Aquí la coordenada curvilínea es exactamente la coordenada r, teta y phi. Es decir, ¿quién hace el papel de u sub 1? U sub 1 lo hace el papel de r, u sub 2 lo hace el papel de teta, y u sub 3 hace el papel de phi. Y cuando nosotros en videos anteriores expresábamos un campo de la forma, digamos, a sub 1 en dirección e sub 1 más a sub 2 en dirección e sub 2 más a sub 3 en dirección e sub 3, aquí el papel de componente escalar en dirección de e sub r lo haría el papel de a sub r, y e sub 1 haría el papel e sub r, a sub 2 tomaría el papel a sub teta, y a sub teta tomaría el papel de e sub 2. Aquí a sub phi tomaría el papel de e sub 3, y e sub phi tomaría el papel de e sub 3. Simplemente notación. Bien, ¿cuál era la transformación? ¿Cuál era el gradiente en coordenadas curvilíneas? Escribamos la expresión nuevamente en esta parte de la pizarra. Nosotros teníamos que el gradiente en coordenadas curvilíneas iba a tener la siguiente forma: e sub 1 sobre h sub 1 por el factor, donde h1 es el factor de escala, por la derivada parcial con respecto a u sub 1, más e sub 2 sobre h sub 2 por la derivada parcial con respecto a u sub 2, más e sub 3 sobre h sub 3 por la derivada parcial con respecto a u sub 3. Bien, ¿cómo nos quedaría escrito en términos de las coordenadas
esféricas de la siguiente manera. Sería el gradiente en coordenadas esféricas, tomaría la siguiente forma. E sub 1 es, lo hemos denotado por E sub r. H1 lo hemos denotado por el factor de escala en dirección de la variable r. Por la derivada parcial con respecto a u sub 1, pero u sub 1 es r, entonces vamos a tener derivada con respecto a r. Análogamente, E sub 2 va a ser E sub teta, y H2 va a ser H sub teta, y esta variable va a ser teta. Entonces vamos a tener derivada con respecto a teta más E sub 3, que sería E sub phi, y debajo lo vamos a tener dividido por H sub 3, que sería H sub phi, por la derivada parcial con respecto a U sub 3, que sería phi. Este sería el gradiente en coordenadas esféricas. ¿Qué restaría únicamente? Calcular lo que son los factores de escala asociados. ¿Cierto? Recordemos cómo se calculaban. De la siguiente manera. Nosotros considerábamos un vector de posición arbitrario de la forma x en y más y en j más z en k. Y este vector de posición estaba asociado al punto de coordenadas x en x, y en y y z en z en coordenadas cartesianas. Aquí nosotros lo que hacíamos era sustituir x por su representación en coordenadas esféricas, que sería r por seno de teta por el coseno de phi en dirección y, más y, que sería r por el seno de teta seno de phi en dirección j, más z, que sería r por el coseno de teta en dirección del vector unitario k. ¿Quiénes eran los factores de escala? Eran los siguientes. H sub 1 nosotros lo definíamos como la magnitud del vector tangente, la derivada parcial de r con respecto a la variable, a la primer variable, que en este caso sería r. Listo. R pero sin vector, hacemos referencia a esta variable que tenemos aquí. Bueno, voy a eliminar esta parte que tenemos aquí, que sería r por la notación. Aquí tenemos r, bien. Este primer factor de escala sería el módulo de esta derivada. Es decir, derivamos parcialmente este vector con respecto a la variable r. ¿Cuál sería esa derivada? Nos daría seno de teta coseno de phi en dirección y, derivada aquí con respecto a r sería seno de teta por el seno de phi en dirección j, y la derivada parcial de este vector con respecto a r sería coseno de teta, y esto en dirección k. Cuando nosotros calculábamos este módulo, nos daba como resultado 1, ¿cierto? Elevando al cuadrado cada una de estas componentes, aplicando las identidades trigonométricas, y llegamos a que este módulo es exactamente igual a 1. Listo. Esto lo hicimos creo que en el primer video de este canal, entonces si quieren recordar cómo se hacía, con gusto pueden consultar ese video. Bien. ¿Cómo calculábamos el segundo factor de escala? Es decir, h sub teta. Aplicábamos otra vez la misma definición. Esto sería el módulo de la derivada parcial del vector de posición con respecto a la variable teta. Derivábamos esto parcialmente con respecto a teta, y ¿qué nos daba? Derivada del seno de teta, coseno de teta, nos daría r coseno de teta por el coseno de phi en dirección y, más derivada acá con respecto a teta sería r coseno de teta por seno de phi en dirección j, y derivada acá parcial con respecto a teta nos daría menos seno de teta. Entonces esto sería menos r por el seno de teta en dirección k. Bien, al nosotros calcular la magnitud de este vector, nos daba como resultado r simplemente. Y en el último caso, cuando nosotros calculábamos el tercer factor de escala, es decir, h sub phi, aplicábamos nuevamente la misma definición, derivada parcial del vector de posición con respecto al ángulo phi. Esto nos daba como resultado, derivamos aquí con respecto a phi. Esto sería menos r por el seno de teta
por el seno de phi, porque la derivada del coseno de phi sería el menos seno de phi, esto en dirección y. Aquí la derivada con respecto a phi sería coseno de phi, es decir, más r por el seno de teta por el coseno de phi en dirección j. Y aquí la derivada con respecto a phi es nula, entonces aquí me daba más 0 en k. Al calcular nosotros la magnitud de todo este vector, llegábamos a que esto era igual a r por el seno de teta. Entonces muy bien, ya tenemos los factores de escala. h sub r, en el caso los de coordenadas esféricas, va a ser igual a 1, h sub teta va a ser igual a r, y h sub phi va a ser exactamente igual a r por el seno de teta. Bien, vamos a sustituir estas expresiones en la fórmula que nosotros tenemos para el gradiente, que la voy a volver a escribir. ¿A qué era igual el gradiente en coordenadas esféricas? Bueno, a e sub r sobre r sobre h sub r por la derivada parcial con respecto a r más e sub teta sobre h sub teta derivada parcial con respecto a teta más e sub phi sobre h sub phi por la derivada parcial con respecto a la variable phi. Y bien, nosotros ya tenemos por aquí el primer factor de escala h sub r, tenemos el factor de escala h sub teta y tenemos el factor de escala h sub phi. Miren que necesariamente estos factores de escala no dependen únicamente de la variable a la cual hacen referencia, es decir, h sub r es constante, va a ser 1, h sub teta depende de r, uno pensaría que dependería de teta, pero en realidad depende de r, y h sub phi no depende ni siquiera de phi, depende de r y de teta, listo. Pero bueno, eso como observación. Bien, vamos a sustituir estos factores de escala en esta expresión que tenemos aquí, que nos va a quedar. El gradiente va a ser igual a e sub r sobre h sub r, que es igual a 1, ¿no? Por la parcial con respecto a r, más e sub teta, que se sigue conservando, sobre h sub teta, que por definición, o bueno, por definición no, por cálculo nos dio como resultado r. Entonces esto sería r por la derivada parcial con respecto a teta, más e sub phi, y h sub phi es exactamente igual a r por el seno de teta, lo sustituimos. Nos daría r por el seno de teta, y esto por la derivada parcial con respecto a phi. Bien, este sería el gradiente, que como les he dicho en videos anteriores, pueden anotar esta expresión si la necesitan, porque es la expresión para el gradiente que se utiliza en coordenadas esféricas. Bien, esta es la expresión estándar. Este sería el gradiente, el operador gradiente en coordenadas esféricas. Listo, cumplimos con el primer objetivo, era expresar el gradiente del sistema curvilíneo ortogonal esférico. Ya lo tenemos, y es ese. Bien, ahora vamos a expresar o vamos a encontrar la forma de la divergencia en coordenadas esféricas. Para esto vamos a recordar la fórmula que habíamos obtenido en un video previo, en coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Cuál era? La divergencia de un campo en coordenadas curvilíneas, como iba a ser igual a 1 sobre el producto de los factores de escala h1, h2, h3, y esto me multiplicaba a las siguientes derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a la variable 1, aquí va un término, más la derivada parcial con respecto a u sub 2, por aquí va otro término, más la derivada parcial con respecto a u sub 3, y por aquí había otro término. Listo. Aquí iban las componentes del campo, la componente escalar del campo en dirección e sub 1, es decir, a sub 1, por aquí va la componente a sub 2 y por aquí va la componente a sub 3. Bien. Ahora aquí iban los factores de escala asociados a las variables, a los vectores e sub 2 y e sub 3, pero no e sub 1, es decir, h2, esto hagámoslo un poquito más claro,
es decir, H2 y H3. Aquí por este lado iba H1 y H3, y por este otro lado iba H1 y H2. Bien, vamos ahora a sustituir esta expresión por los factores de escalas asociados, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en un pasito. Entonces tendríamos la divergencia de este campo va a ser igual 1 sobre H1 es el primer factor de escala, que sería 1, H2 sería el factor de escala R y H3 sería R por el seno de teta. Ahora, derivada parcial con respecto a U sub 1, pero U sub 1 sería R. Aquí el producto de H2 por H3 tendríamos R por R seno de teta, nos daría R cuadrado por el seno de teta, y esto en dirección, multiplicado por la componente escalar del campo en dirección R. Bien, le sumamos la derivada parcial con respecto a la segunda componente, que sería teta, el producto de H1 y H3. H1 es 1 y H3 es R por el seno de teta. 1 por esto pues nos daría R por el seno de teta. Tendríamos R por el seno de teta. Esto multiplicado por la componente en dirección A sub teta, la componente escalar. Y finalmente le sumamos la derivada parcial con respecto a la última variable, que sería phi. Tendríamos H1 por H2, es decir, H1 sería 1 y H2 sería R. 1 por R me daría como resultado R, y esto que multiplica la componente escalar A sub phi. Y bien, escribamos esto ya más compacto, nos daría 1 por R por R seno de teta, nos daría R cuadrado seno de teta, ¿cierto? Entonces voy a borrar por aquí. Y digamos que hasta aquí esta sería la expresión para la divergencia de un campo vectorial dado en coordenadas esféricas. Aquí tendríamos 1 sobre R cuadrado seno de teta. Ya sencillamente nos queda simplificar la expresión. Por ejemplo, podemos ver que para estas derivadas, digamos, esta derivada con respecto a R solamente depende de la variable R, y por lo tanto la variable teta es constante para esta derivada. Yo la puedo sacar como una constante de esta derivada parcial. Aquí en este caso esta derivada es con respecto a teta, por tanto R es constante, en vista de la derivada parcial puede salir, y en este lugar también análogamente puede salir la R, puesto que la derivada depende con respecto a phi. Entonces vamos a hacer esa simplificación. Bien, por lo tanto la divergencia de este campo va a ser igual exactamente a lo siguiente. Entonces de esta expresión voy a sacar el término seno de teta. Cuando lo multiplique por este factor de acá, se me va a cancelar con este seno y me va a quedar 1 sobre R al cuadrado por la derivada parcial con respecto a R de R al cuadrado, que multiplica a la componente escalar A sub R. Ahora, cuando en este término de aquí saque yo R, este R se me cancela con una potencia de aquí y me queda 1 sobre R seno de teta. A esto le sumo 1 sobre R por el seno de teta, que multiplica a la derivada parcial con respecto a teta de seno de teta, que multiplica a sub teta. Y finalmente en esta última expresión saco yo el R, se me cancela nuevamente con esta potencia, me vuelve a quedar 1 sobre R por el seno de teta. Entonces esto va más 1 sobre R por el seno de teta, y esto que multiplica la derivada parcial con respecto a phi de A sub phi. Y bien, esta es la expresión estándar de lo que se conoce como la divergencia de un campo vectorial en coordenadas esféricas. Y esta fórmula, digamos que es de gran importancia para resolver después ciertos ejercicios que implican el teorema de la divergencia. Es decir, cuando uno le dicen, por ejemplo, comprueba el teorema de la divergencia, es que por un lado vamos a tener que aplicar este operador, ¿sí?
habrá que calcularle la divergencia en algún momento al campo utilizando esta expresión que tenemos aquí. Entonces, bien, en resumen, hemos mostrado la expresión del gradiente en coordenadas esféricas, que sería esta la que estoy mostrando en este lugar, y la divergencia para un campo en coordenadas esféricas, que es esta segunda expresión que tengo aquí. Y bien, hasta aquí sería el video y nos vemos en una próxima sesión.